Martínez Rojas. Gracias. Andrés Eloy, tenemos tu voz al aire. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Araceli? Mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues ya, último día, ¿verdad? El último día de ese mandato que nos dio el pueblo hace 3 años, efectivamente, sí, a través de una votación muy reñida. Y bueno, pues todo tiene un ciclo, ¿no? Así es la democracia, porque si no no sería democracia, ¿no? Ningún funcionario puede permanecer mucho tiempo, aunque, bueno, por desgracia vemos que en algunos casos nada más se van saltando en algunos partidos, pero eso es otro asunto. Sí. El caso es que estamos ya finalizando este ciclo, Chely, y bueno, para agradecer a toda la población el que hayan tenido la confianza por esta opción de izquierda, que recordarán que en aquel entonces, en 2012, llegamos por una coalición. Hoy la izquierda está dividida, aunque nosotros consideramos que realmente hay una izquierra que no es izquierda. Es una izquierda derecha, ¿no? Pues el PRD se convirtió en derecha. Te acordarás tú que hubo un pacto a México. Pacto por México. Contra México, así fue. Nosotros lo criticamos duramente y el resultado son todas estas reformas regresivas, perdónese la expresión, que están en este momento provocando esta severa crisis en México, sobre todo la económica, y de la cual se deriva pues la crisis de seguridad, porque donde no hay prosperidad económica, florecen y prosperan las bandas de criminales. Es una cosa, cualquier sociólogo lo sabe. Entonces, claro, estamos viviendo esta situación terrible. Nos opusimos en el Congreso a todas las reformas, votamos en contra, no por llevar la contraria, sino porque la izquierda llevaba otras reformas que no nos tendrían en este momento así como estamos. Entonces, pues desgraciadamente la situación sigue siendo la misma ahí en el Congreso, con mayoría de la derecha, del PRI específicamente, y pues eso no augura nada bueno, desgraciadamente, Chely. Andrés, en ese caso, cuando tú votas en contra de las reformas, hubo llamadas que te pedían que votaras a favor de ellas, ¿verdad? Sí. Hubo presión. Me llamó el propio gobernador, Graco Ramírez. ¿Qué te pedía en esa ocasión? Para pedirnos que votáramos por estas reformas. Nosotros mantuvimos una actitud crítica, pues no cedimos de ello, porque pues pensamos que no, definitivamente estas reformas van en contra de México, y el gobernador del estado pues nos pidió, imagínate algún gobernador disque de izquierda pidiendo a los grupos de izquierda que voten por las reformas del PRI, o sea, ¿de qué se trata? Pero desde el principio se vio cuál era la actitud del gobernador. Desgraciadamente nosotros también fuimos críticos con él, alguna vez tuvimos ahí alguna discusión por redes sociales, y bueno, pues no llegamos a nada absolutamente, porque él está decidido a apoyar al PRI, y bueno, esto es muy lamentable, ¿no? Con toda la situación de descontento social que ha provocado en el estado de Morelos, pues es una situación lógica que se sigue a una actitud que no era la que se esperaba de un gobernador de izquierda, ¿no? Sí. Bueno, sobre todo también cuando se desligó de Andrés Manuel, recordaremos. Sí, claro. Pero aún nos faltan 3 años, Andrés. Tú terminas el día de hoy, pero a Graco Ramírez le faltan 3 años de este gobierno en el estado de Morelos. ¿Qué se avisora, según tu punto de vista, como legislador, como parte de esta historia de nuestro país? Pues mucha inconformidad social. Tengo entendido que incluso mañana mismo van a haber algunas marchas convocadas. Sí, mañana 1 de septiembre. Así es, se van a manifestar para que se le forme un juicio político, o pidiendo un juicio político, que de hecho por ahí está una figura en el Congreso local que no avanzó, para que consultara a la población, un plebiscito para que se consulte a los ciudadanos si quieren o querrían que el gobernador continuara, que de hecho él mismo se comprometió, recordaremos que... Sí, que cada 2 años lo iba a hacer, ¿no? Así es, no cumplió, no sabemos si porque cree que le van a decir que finalmente ya no siga en el poder, o sencillamente pues no se le da la gana hacerlo, lo cual pues es una falta de respeto a la población, que esa fue una de las razones por las que votó por él, ¿no? Sí. Aunque también hay que decirlo, muchos de los que llegamos aquí realmente llegamos de la mano de Andrés Manuel. Sí, fue la ola amarilla en ese caso por López Obrador. Así es. Que todavía estaba en el PRD. Todos llegamos por Andrés Manuel López Obrador, es algo que no podemos negar, y muchos renegaron en un momento dado de ese triunfo que nos facilitó Andrés Manuel López Obrador, porque llegamos por el proyecto, lo que ahora es Morena, de esa corriente en su momento del PRD,
que ahora ya es un partido político, es una opción política hacia el 2018, por fortuna, y que es la única opción, pensamos, para transformar ese país, porque son las contrarreformas del PRI, las reformas contra México, contra las reformas que trae Andrés Manuel López Obrador, que nada tienen que ver con... No, es totalmente opuesto. Andrés, en este caso tú renunciaste a ser de la bancada del PRD en su momento en la Cámara Alta y te fuiste a Morena. Sí, fui el único legislador del PRD. De hecho, los compañeros ahí que estaban en Morena, sí, de otros partidos, invitaron a algunos compañeros, no se animaron, había muchos compromisos ahí, situaciones incluso de presión que hubo para no dejar el PRD, económicas, ¿no? Se nos amenazaba con cortarnos recursos. De hecho, tuvimos que rescatar algunos recursos que se gestionaron para este año, en el presupuesto de este año. Sí. Tuvimos que hablar con algunos líderes del PRD para que no nos hicieran esto, y nos dijeron claramente que era porque nos habíamos ido con Morena. Sí. Entonces imagínate cómo se manejan las cosas ahí. Por fortuna logramos rescatar aproximadamente unos 7 millones de pesos más, que están ya por ejecutarse aquí en el estado de Morelos, en varios municipios, en Tlaquiltenango, Cojutla. Hay varios proyectos que se aprobaron, pero estuvieron a punto de no hacerse por culpa de esta situación política, o sea, no respetar las decisiones políticas de los legisladores, porque estando ahí, pues sí representas efectivamente una corriente política, pero también tienes un compromiso con la población. Nosotros somos los que aprobamos presupuesto para todo el país, y no es justo que se nos presione de esta manera. Por fortuna la libramos, supimos movernos, y el recurso está por llegar a muchas obras que van a ser ejecutadas aquí en esta zona sur, Chely. Ya dijo los nuevos congresistas de Morelos, los nuevos diputados, una parte importante de ellos ya dijeron que no van a ir en contra del gobernador, que van a trabajar y que ni siquiera van a voltear a ver este plebiscito, esto que sería la revocación de mandato. ¿Tú qué piensas de ello? Pues que es un reflejo claro de cómo se compusieron o combinaron las fuerzas políticas en el Congreso, es decir, están los mismos de siempre. Y te das cuenta... Sí, están repitiendo prácticamente la mayoría, ¿no? Y cómo se han portado estos en el pasado, igual. Entonces, pues no podemos esperar que algo cambie si nada más se recicla. O sea, si en un momento dado, quienes estuvieron hace algunos años en otras legislaturas, no hicieron nada por cambiar las cosas, pues es lógico que continúen con ese tipo de pactos con el gobierno en turno, con el jefe del Ejecutivo estatal, cuando deberían ser ellos el contrapeso, porque pues esa es la idea de que exista un Congreso que sea el contrapeso del Poder Legislativo, en el caso local, del Poder Legislativo estatal, el gobernador pues en turno, no por llevar a la corriente, sino para que no ejerza un poder absoluto, porque la democracia es repartir y compartir el poder en beneficio de la población, de las mayorías, y no controlarlo, monopolizarlo, que es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, pues es una situación lógica, a las mismas caras, la gente que ya estuvo ahí en legislaturas pasadas, líderes que han estado siempre controlando organizaciones populares, que las de siempre. Entonces, pues no podemos esperar un cambio como debe haber ocurrido, de haber tenido, por ejemplo, en este caso Morena, un mayor número de representantes. Nada más tenemos una compañera ahí, y llegó por cuestiones por vía plurinominal. Plurinominal, sí. Entonces, esto debido, hay que decirlo, a la elección pasada, que fue una compradera de votos, se violan todas las leyes electorales, empezando por el soborno, que es la voluntad popular. Incluso tenemos ahí testimonios hasta de amenazas de muerte, y después alguna vez platicaremos de esto a algunos líderes. O sea, se llegaron a esos extremos, con tal de que gente de Morena no llegara, porque de haber llegado gente de Morena, pues es obvio que sí hubieran llevado a cabo el plebiscito, ¿no? Terminado el trámite final que se necesita para aprobar y publicar esto en forma de ley, y para que la población pudiera decidir si continúan o no, continuaba o no el gobernador en turno, ¿no? Porque esto, pues bueno, aplica ahorita para el gobernador Graco, pero pues quedaría como una figura para los que sigan. Claro, para un antecedente muy importante, ¿no? Porque yo creo que el Estado está peor que nunca, y creo que lo debemos de rescatar entre todos. ¿Cuál es el sabor de boca que te deja esta culminación de esta legislatura, Andrés? ¿Y qué te costó haber dicho que no al Pacto por México? ¿Qué te costó haber dicho que no a muchas de las cosas que se imponen con legisladores que se dejan comprar por millones de pesos sus votos?
Bueno, me deja un buen sabor de boca porque finalmente pensamos que cumplimos dentro de nuestras posibilidades siendo una minoría. Como tú mencionas, el Congreso está dominado por el PRI, por las decisiones de Enrique Peña Nieto, de los grandes empresarios de este país, y por Estados Unidos, ¿no?, que gestionó, ya salió ahí la información, que prácticamente armó la reforma energética en el caso de la privatización de Pemex. Claro. Pues en ese sentido nos dejó mal sabor de boca, ¿no? En el sentido de que fue muy frustrante, ¿no?, enfrentarte a una mayoría aplastante, a un bullying, vamos a llamarle bullying. ¿Qué se sentía cuando ibas tú y hablabas, porque tuviste varias intervenciones en el Congreso y querías expresar el sentir del pueblo y que no te dejaban, ¿no? Bueno, fue un proceso legislativo parlamentario muy lamentable. Hay procedimientos en donde se tienen que discutir las leyes. Sí. Y cuando se pedía la opción de discutir una propuesta para modificar una ley que no nos parecía, en el caso de las reformas, y de otras leyes también, no solamente fueron las reformas, pues ni siquiera el PRI quiso discutirlas, o sea, abrir la discusión un tiempo en la asamblea para que se discutiera. No, ellos querían que fuera contundente, o sea, ¿sabes qué? Así la propusimos. ¿Quién votaba para que se discutiera? Pues solamente algunos compañeros. ¿Y quién votaba a favor de que no se discutiera? Todos los del PRI y casi todos los compañeros de otros partidos. Entonces, pues imagínate, se supone que estamos en un parlamento en donde se deben discutir las cosas con detalles. Se sabe si se está ahí decidiendo el destino de un país. Entonces, ¿cómo es posible que, siendo unas reformas tan importantes, ni siquiera se abriera una discusión? Entonces, ninguna ley, ninguna reforma fue discutida a fondo. Uh-huh. Fue ya estaba dado todo. Autoritaria de no discutirlas y de pasarlas como iban. Ni una coma le movieron. ¿Sí? Nosotros ahí, por ejemplo, en la reforma educativa que ahorita está golpeando a los maestros, que nosotros votamos en contra, pero proponiendo otra reforma, nosotros ahí subimos a defender un punto de la reforma educativa donde menciona la autonomía de gestión. ¿Esto qué significa? Bueno, que dejaba abierto esta palabreja o este concepto a que los padres de familia tuvieran que aportar o tengan que aportar dinero. La autonomía de gestión de una escuela significa que pues, se haga de los recursos como la escuela pueda. Que el Estado ya no aporte los recursos para lo básico, ¿no? Las escobas, todo lo que se necesita para la limpieza, etcétera. Entonces nosotros subimos y ahí está la intervención grabada, la pueden buscar hasta en YouTube, en internet, y mencionamos que se quitara eso, específicamente eso, y que se pusiera que el Estado se iba a hacer cargo. Pues no, ni siquiera discusión y no pasó. Y sí, con rechiflas y que ya nos bajáramos, que ya no habláramos más. Ya no podías tocar un punto, comenzar a criticar en tribuna, porque era la rechifla y las burlas de todos los diputados, principalmente los del PRI. No querían, y los del PAN también entraban, porque pues también estuvieron. Hay que recordar que a veces cuando no les conviene el PAN y el PRI fingen que son enemigos. Cuando no, van juntos, y las reformas las votaron juntos. Sí, claro, PRD, PAN, PRI, Partido Verde. Imagínate qué vergüenza, cómo la izquierda votó una parte de las reformas. Pues imagínate. Y cómo el gobernador Graco Ramírez te llamó para presionarte que tú tenías que votar a favor de las reformas. Así es. Imagínate cómo es posible eso. Bueno, sí es posible si entendemos cómo se ha portado o el pasado político y presente del gobernador, que es muy afín al PRI y simpatiza con la derecha, que yo creo que debería pasarse más bien ese partido, pero bueno. Es muy lamentable, Andrés. Izquierda, pues es que si apoyo todo lo del PRI, estoy de acuerdo con el PRI, pues ¿qué hago en el PRD de la izquierda? Mejor me paso allá. Bueno, yo pienso que así debería ser. Pues sí, así debería ser, en un pensamiento congruente, sí. Yo me pasaría, si estuviera apoyando todo lo del PRI, pues ¿qué estoy haciendo en el... Pero pues utilizó a los del PRD y lo va a seguir haciendo, ¿no? Pues es lamentable, y esto va a llevar a una situación de ingobernabilidad, como está ocurriendo, de conformidad social. Sí, claro. Que la vamos a ver el día de mañana con algunas de las marchas, que sí hay movimientos ahí infiltrados de otras corrientes políticas que sí les interesa y se aprovechan, sí, pero también hay un descontento. Claro. Que es auténtico. Eso es evidente. Andrés, más o menos resumiendo, ¿cuántos millones se bajaron para la zona sur en tu gestión, en tu trabajo legislativo? Bueno, estamos hablando por lo menos de unos aproximadamente 80 millones de pesos. 80 millones tú pudiste bajar para recursos para los ayuntamientos, ¿verdad? Para obras públicas. No a todos los municipios. Ajá. ¿Y por qué no a todos los municipios? Recordemos que represento yo a 10
municipios de Morelos. De Morelos, el 4º Distrito Electoral Federal. Porque muchos de ellos no nos presentaron proyectos. Por ejemplo, los compañeros de Cuatlán del Río y otros municipios nunca no tuvimos ni el privilegio de ver al presidente municipal, nunca fueron. Otros compañeros sí fueron, compañeros presidentes municipales estuvieron ahí presentes, de Jojutla, de Tlaquetenango, estuvieron presentando unos proyectos viables de Puente de Ixtla, nos llevaron ya todos los proyectos como deben presentarse, porque uno aprueba los proyectos que ya están bien armados, para que no los rechace, porque si tú los presentas mal ante Hacienda, Hacienda por una coma o algo que no vaya bien te los rechaza. Entonces, los que aprobamos, por fortuna, ninguno nos fue rechazado, salvo 2-3 pequeños ahí que sí nos rechazaron en Jojutla, por cuestiones de que no entraban en esos ramos que tuvieron que ver con la cultura. Lamentamos no haber podido aprobar, por ejemplo, un proyecto muy interesante para una banda. Nos pedía el profesor Santos, hablamos varias veces con él, pero desgraciadamente pues nunca pudo, la primera vez no se presentó a tiempo, la segunda pues no entraba en el ramo que nos pedía. Es muy complejo, es muy complejo a veces este asunto de la... Sí, no es tan fácil como se parece, ¿no? Pues si no se presentan las cosas como son, no pasan. De por sí no hay mucho interés en Hacienda. Hacienda está buscando siempre el pretexto de rechazarte o de desviar los recursos, porque pues ya ves que la crisis está, crisis entre comillas, porque sí hay dinero para otras cosas. Pero entonces pues, nosotros vimos ahí en el Congreso, porque se pasaron los proyectos en las áreas de cultura, de deporte, del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, en el ramo 23, pues pasaron muchos proyectos y ahí están la información disponible, es pública, ¿no? Ahí está todo lo que se aprobó, todas las calles que se aprobaron en Tetecala, por ejemplo, también el presidente municipal de Tetecala también nos presentó proyectos y se aprobaron varias obras ahí de alumbrado público, de pavimentación, muchas obras realmente, y algunas están por ejecutarse también aquí en Tlaquetenango, en Jojutla. Entonces sí se hizo el trabajo, que también hay que decir lo que es un monto que ya tenemos destinado por diputado. Es un monto que ya te lo dan por default, llegas y tienes una bolsa que aprobar y ya tú sabes cómo la repartes. Perfecto. Depende del presidente, insisto, depende de las presidencias municipales, de los presidentes que lleguen y te presenten los proyectos como deben de ser. ¿Sí? Claro. Ellos te digan, pues me interesa pavimentar este lugar, esto o lo otro, y tú ya decides que no alcanza el dinero, porque también es imposible. Si hubiéramos repartido salomónicamente este recurso, pues le hubiera tocado prácticamente a cada municipio como de a 2 o 3 millones, que tú sabes que pues no hubiera alcanzado más para una pavimentación por municipio, y no para algunas obras más grandes, ¿no? Como las que se ejecutaron. Entonces es insuficiente, eso sí, son insuficientes aún así los recursos que se nos dan por diputado. Perfecto. Pues bueno, pues gracias, Andrés, por estas palabras. Ojalá que esta experiencia en tu vida te haya dejado pues buenas cosas, pero también te dejaron obviamente algunas para reflexionar, pero ojalá que esta nueva legislatura que comienza el día de mañana pues sea para el bien de México, y la que también comienza aquí en Morelos para el bien de Morelos, porque la verdad las cosas están tremendamente mal en nuestro país. Pues sí, eso desea uno, pero pues con la mayoría del PRI en los congresos realmente no se augura nada bueno, ¿no? Si pasaron todas estas reformas, imagínate, ¿qué se puede esperar con este Congreso que va por las leyes secundarias de las reformas? Va a terminar de hacer los ajustes que faltaron, porque se aprobaron estas iniciativas, estas reformas de una manera muy general, y ahora van por las leyes secundarias para ejecutarlas como ellos quieren, y por meter otras reformas, ¿no? Ya se habla ahí del IVA, medicinas y alimentos. Hay un boquete enorme porque pues tú sabes que el petróleo, el precio del barril está cayendo. Sí, claro. Está el dólar. El dólar subiendo. Pues esto desde luego va a tener un efecto tremendo en la economía, como ya lo estamos viendo. Sí, claro. Y bueno, pues eso no creo que augure nada bueno. O sea, uno quisiera ser optimista. Lo que debemos es ser realistas como ciudadanos y pensar en el 2018, que yo creo que es la última oportunidad de un cambio pacífico en este país, y lo digo con toda seriedad y responsabilidad, porque pues si ya no hay margen de maniobra, si vuelven a ejecutar un fraude como el que hubo en 2006, como la compra de votos, que Peña Nieto sobrepasó hasta 4 veces el presupuesto autorizado por el IFE en ese entonces, el INE ahora para campañas electorales.
Si lo vuelven a hacer en 2018 y vuelven a parar en seco el movimiento de izquierda que representa, en este caso Morena, pues no, yo no auguro un cambio pacífico en este país, porque nos quedará muy claro que los intereses de estos grandes empresarios de la derecha de este país, pues no va a permitir un cambio por la vía democrática. Entonces, yo creo que los ciudadanos tienen una gran responsabilidad para salir a votar en el 2018, porque pues es la última oportunidad, repito. Sí. Y bueno, por nuestra parte nosotros hicimos lo que pudimos. Te comento antes de despedirme, Cheli, que metimos además bastantes iniciativas. Solo pasó una, la de protección civil, en donde modificamos la ley general de protección civil y logramos pasar a una nueva categoría de riesgos. De naturales, ¿no? Riesgos espaciales se llaman, ya está ahí, como hay riesgos volcánicos, riesgos sísmicos, químicos, etcétera, ya está en la ley general de protección civil de este país, y de alguna manera contribuimos a que este país sea más seguro, con un fenómenos que no son muy comunes, pero que son reconocidos ya como de extrema peligrosidad, y si no estábamos preparados, pues podíamos sufrir realmente las consecuencias. Metimos varios puntos de acuerdo, Cheli, también, que por ejemplo no se tomaron en cuenta aquí en Morelos. Tú recordarás que... Del cambio de horario, ¿no? Bueno, ese fue el cambio de horario, pero nosotros, por ejemplo, pasó un punto de acuerdo que exhortaba al Congreso de Morelos a dejar sin efectos el programa vehicular para circular segura, reemplacamiento, ¿te acuerdas? Sí, claro. Pero nosotros pedíamos a su vez que se implementara un nuevo mecanismo para que no se afectara la economía de los morelenses. Pues pasó allá, mis compañeros vieron que era una buena idea, fue aquí al Congreso y lo rechazaron los compañeros diputados salientes de aquí, no quisieron que pasara para que no se afectara la economía de los morelenses, y por eso se está pagando el reemplacamiento, y se paga. Entonces, como ves, pasamos algunas cosas que incluso fueron rechazadas en el Congreso, pasamos algunos puntos de acuerdo para el respeto a los derechos humanos de los indígenas en Morelos, que sufrieron ahí una discriminación en el Ayuntamiento de Cuernavaca, también para la industria de la caña de azúcar, para que se reconsiderara el proceso de desincorporación de los ingenios azucareros. También vimos porque propusimos un punto de acuerdo para investigar y sancionar a las autoridades de los estados y los municipios que hayan transgredido la laicidad del Estado, porque vimos a muchos presidentes municipales o algunos funcionarios que llevaban sus creencias o llevan sus creencias religiosas actividades tú sabes que México pues es la ley de cultos religiosos y asociaciones religiosas y culto público está prohibida en la Constitución el mezclar la magnesia con la gimnasia, es decir... Bueno, pues aquí en Morelos a lo mejor nos van a dar una sorpresa, porque acuérdate que aquí hubo un pacto con la Iglesia Cristiana. El gobierno del estado hizo un pacto, se dijo que hizo un pacto Rodrigo Galloso. Entonces a lo mejor lo que pretenden ellos es que los pastores de la Iglesia Cristiana ahora se les pague por medio del gobierno del estado. No, todo eso es terrible. Imagínate toda la sangre que costó en el país en el siglo XIX en la guerra de reforma con Benito Juárez, el lograr separar la Iglesia y el Estado, que en ese momento, en aquella época... Pues imagínate, sería una cosa tremenda, ¿no? No, es terrible. Pero eso van a ser los pagos por el apoyo que se les dio. No debe mezclarse, desde luego. Pues no. Ahí también se autorizó, por cierto, en este Congreso la idea de que se pueda hablar de política, o que los líderes religiosos puedan hablar de política en las congregaciones religiosas, lo cual también es terrible. Se está violando todos los avances que había habido en la separación Estado-Iglesia. Ha costado mucho a lo largo de la historia, si lo ves. Para separar la Iglesia del Estado fueron baños de sangre, pues sí, y de luchas muy Vamos fuertes. a ver. No es posible que estemos regresando otra vez a esas épocas en donde, pues, para que recuerdes, consulte los libros de historia lo que significó lo que ha significado el que estas asociaciones religiosas, que son muy respetables y hay libertad de culto y pueden estar reuniéndose y ejerciendo sus creencias sin ningún problema, de una manera privada. Pero el Estado no puede involucrarse en esas actividades. Pero ya no es así, inclusive está dando permisos a radiodifusoras cristianas y radiodifusoras evangélicas y todo eso. Entonces es muy peligroso. Se ha ido metiendo poco a poco la religión y ahí está. Pues ese es un peligro precisamente para el que nosotros vimos y propusimos este punto de acuerdo en el Congreso. Y varios más, Cheli, realmente hicimos varias propuestas y, por ejemplo, queríamos que en iniciativas propusimos que se etiquetaran los refrescos
Con las imágenes, ¿no? Si fueran los cigarros. Como los cigarros que ponen ratas y fetos todos deformados. Propusimos que se hiciera eso porque pues, con imágenes de diabéticos, ¿no? De que México padece los más altos índices de diabetes, sí, y obesidad. El consumo de estas pero no pasaron, ¿verdad? Y lo rechazaron también. No, bueno, pues no. Se me olvidó otro punto de acuerdo y un exhorto que hicimos aquí para lo de la violencia de género, los feminicidios en Morelos, que también sufrimos presión del gobierno del estado para que le paráramos en ese asunto. Y como ves, finalmente pasó. Sí. Y porque decían ellos que no era cierto, que no había feminicidios, etcétera. Y mira. Estuvimos metiéndolo ahí en el Congreso. Entonces sí se hizo en todas las áreas en donde pensábamos que era importante hacerlo, lo hicimos en cuestiones, por ejemplo, del área de Xochicalco. ¿Te acuerdas que una minera canadiense iba a explotar ahí a cielo abierto la plata? Y también ahí propusimos un punto de acuerdo que sí pasó. Ese asunto sí se solucionó. Bueno. Y nos tratamos para no destruir ahí en la autopista, en la ampliación de la autopista Pera-Cuautla, toda esta zona boscosa, ¿no? Se pudo haber hecho de otra forma. Sí, es horrible. Fue una cosa tremenda, un ecocidio espantoso. Entonces, aquí donde pero bueno. También en la famosa termoeléctrica, allá por la zona del Huesca. Popocatépetl, también les dimos voces a los compañeros. Muchas organizaciones fueron al Congreso y nos pidieron que hiciéramos ruedas de prensa para apoyar sus movimientos, y eso hicimos. Del finado, por ejemplo, el finado y recordado Ignacio Guape, tuvimos mucho contacto con él y él nos llevaba a varias organizaciones y lo apoyamos en muchos asuntos que tuvieron que ver con ese tipo de movimientos, sobre todo ecológicos. Y él fue crítico de este gobierno, por cierto. Sí, él fue crítico de este gobierno y lo apoyamos mucho a Nacho. Bueno. Su familia podrá decirlo. Corroborarlo. Pues se nos acaba el tiempo, Andrés, porque tenemos otra llamada con Félix Fox, pero gracias por habernos llamado y por la atención hacia la gente que votó por ti hace 3 años y que hoy culmina tu trabajo legislativo. Así es, pero ahí estamos, ¿no? Seguimos desde luego al pendiente de toda la situación del país. Claro. Y pues la lucha sigue, pero desde otros espacios, ¿no? Y en otras áreas también. Claro que sí. Si quieres más adelante. Claro, por favor. Bueno, gracias. Un saludo a todos, muchas gracias a todos por su confianza. Buen día. Ahí está la voz del diputado todavía hoy, Andrés Eloy Martínez Rojas. Tenemos